AVS Universidad del Media Valle de Demo. México, Campus Querétaro. Equipo conformado por Laura Ortiz, Claudia Verónica Sandoval, Nadia Celada, Alejandro Gallegos, Estefanía Lisbeth Islas. Hablaremos sobre la psicología en Latinoamérica. Los siguientes países a mencionar son los más relevantes en este tema. AVS Bien, Media buenas Demo. tardes. En esta ocasión yo les voy a hablar de Laurencio Filo. Laurencio Filo nació el 10 de marzo de 1897 en Porto Ferreira. Optó por estudiar la carrera de medicina y al momento en el que esa persona estaba AVS Media cursando el Demo. segundo año de esa misma licenciatura, decidió abandonarla para posteriormente estudiar la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Derecho en Sao Paulo. Entonces, posteriormente toda su vida la dedicó a la AVS parte de la Media Demo. docencia y la enseñanza. Entonces, en el aspecto psicológico y en la educación, me baso conforme a lo investigado, y organizó en un laboratorio de psicología AVS Media en Demo. CEAERA, a la enseñanza pública, y asimismo tuvo diferentes cargos en enseñanza en diferentes universidades. Y uno de los relevantes pasos que les puedo comentar, que fundó la revista brasileña de estudios pedagógicos, AVS Media estuvo Demo. en diferentes institutos como director, como como profesor. Y pues algo que me llama la atención es de que, pues en mi percepción, después de inicialmente de haber estudiado una licenciatura, pues tuvo una aspiración, AVS Media Demo. tuvo algo que estudiar y algo que manejar para básicamente querer encontrar lo que realmente era su vocación, que posteriormente, al estar en su verdadera vocación, dedicarse a lo que le llamaba la atención, que era la psicología y la pedagogía. Y posteriormente AVS Media voy a Demo. pasar a hablar acerca de una investigador, un personaje del mismo Brasil, que se llama Ángela María Brasil Baggio. Nació en Río de Janeiro en 1994. Estudió AVS en la Media Universidad Demo. Pontificia Católica de Río de Janeiro, y se fue en 1965 a estudiar en la Universidad de Wisconsin-Madison la maestría en psicología, lo que cuando estaba haciendo AVS su Media doctorado, Demo. su tesis se hizo referencia o hizo énfasis a la diferencia entre niños brasileños y norteamericanos en relación a la internalización de culpa, y verificó que los niños norteamericanos internalizaban significativamente más AVS culpa. Media O sea, Demo. eso quiere decir. Y para concluir, pues después hace un estudio en referente a los adolescentes universitarios para cuestionarios referentes sobre percepción y actitudes maternas y con colegas. Los AVS resultados, Media pues, Demo. obviamente no fueron muy diferentes. Surgieron que para los adolescentes brasileños las influencias de los compañeros eran más fuertes que las influencias maternas. Las únicas variables maternas que correlacionaron significativamente, aunque de forma negativa, con los puntajes de madurez moral AVS fueron Media la Demo. severidad y el apagón hostil de la madre en el caso de los adolescentes, indicando que madres con ese perfil pueden retardar el desarrollo de la estructura moral en el caso de sus hijos. De lo cual, a mi manera de ver, de acuerdo al texto,
pues es totalmente contradictorio a AVS lo Media que hacen Demo. los norteamericanos. Se describe el desarrollo de la psicología en Cuba desde el triunfo de la Revolución de 1959 hasta la actualidad, desarrollando el término de psicología en el crecimiento profesional, en la AVS evolución Media Demo. y enfocándose en varias ciencias psicológicas. Estas se dividen en cuatro. En la primera etapa es considerada la psicología en grandes transformaciones sociales que se produjeron en el país en el año 60. En el año 70 se caracterizó por esfuerzos AVS anteriores en el Media mismo Demo. tiempo que es relativamente crítica de los modelos soviéticos, tanto en la sociedad como en la psicología. En el 80 es desarrollada muy bien la psicología en los cubanos y la psicología es llamada periodo especial desde la desintegración del bloqueo socialista hasta los siglos hasta el AVS año. Media Demo. Psicología en Colombia. Las preocupaciones psicológicas están con el hombre, a pesar de que no siempre existan como el resultado del estudio formal de los problemas psicológicos. Esto queda corroborado al intentar reconstruir la historia de la psicología colombiana, como disciplina independiente y como profesión. La psicología es algo realmente nuevo en nuestro país. Sin AVS embargo, Media el interés Demo. por los eventos psicológicos se encuentra ya en el hombre precolombino y fue una constante durante toda la historia patria. Inclusive, me atrevería a decir que la preocupación por lo psicológico es inevitable en el quehacer humano. De hecho, siempre ha existido una psicología popular, que refleja las creencias y expectativas acerca del ser humano y su comportamiento. AVS Media Toda la Demo. historia está marcada, y nuestra historia no es la excepción, por preguntas fundamentales como ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Cómo podemos conocer a otros y a nosotros mismos? Estas y otras preguntas constituyen el núcleo central de lo que comprende la psicología. El hombre de todas las épocas ha tenido alguna respuesta a estos AVS Media interrogantes. Demo. La respuesta la deriva del contacto con su mundo, de las determinaciones ideológicas, sociales y culturales de su época, y en fin, de la propia experiencia. Es desafortunado, sin embargo, que la historia no haya registrado esta psicología y que la psicología académica haya tenido muy poco en cuenta en su desarrollo, AVS Media la Demo. psicología del sentido común. No obstante, cuando se examina el origen del pensamiento psicológico en Occidente, nos encontramos con que la psicología llegó a alturas insospechables. Aristóteles, por ejemplo. A partir de una psicología del sentido común, derivada primordialmente de las enseñanzas del contacto continuo e íntimo con el mundo, con AVS los otros Media hombres y Demo. consigo mismo. La influencia del contexto social en el desarrollo de un pensamiento científico es innegable. Las ciencias no se desarrollan en el vacío. La matriz sociocultural de una época y de un sitio determinan no solo el grado de desarrollo de las ciencias, sino que además determinan de una manera particular la construcción de los objetivos AVS de la Media ciencia. Demo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, quiero hablar contigo de un tema muy importante que es sobre la psicología en México. ¿Tú sabes algo sobre la psicología en México? ¿Has escuchado algo? No, la verdad no sabía nada y me AVS gustaría Media saber, Demo. a lo mejor desde la época prehispánica, desde el principio. ¿Tú sabes algo? Exacto, porque nadie sabe absolutamente nada, yo me incluyo en esa gente, de que todas las teorías que hay, dices, bueno, sí conozco Gestalt, conozco la logoterapia, pero de ahí en fuera, que sea un producto mexicano, no lo ubico. AVS Entonces, Media me Demo. interesaría poder hablar de este tema. ¿Qué opinas? Sí, me parece excelente. Entonces vamos a ubicarnos en la época prehispánica, ¿te parece bien? Sí, Mira, la época prehispánica, pero aquí en México, ¿no? Principalmente en Teotihuacán, que era como la sede. Mira, en México la psicología AVS Media se encuentra Demo. vinculada en esa época a cierta evidencia de la aplicación de los principios filosóficos, médicos, psiquiátricos y podría decirse psicológicos entre las comunidades prehispánicas, particularmente los aztecas. Bueno, o sea, no me cabe duda, los aztecas eran súper inteligentes. Los aztecas acostumbran
acostumbraban a consultar a los dioses, practicaban sacrificios y AVS Media interpretaban Demo. augurios. Se recurría al tonalpolki. ¿Tú has escuchado esa palabra? No, ¿a qué se refiere con eso? Ok. Él tenía un rol muy importante en la sociedad azteca, que era solucionar los trastornos conductuales y emocionales de los enfermos. O sea, como quien dice, a todos os mandaríamos actualmente con un AVS tonalpolki. Media Demo. ¿Y ya los consideraban, perdón por interrumpirte, y ya los consideraban ahí enfermos mentales o tenían algún nombre en específico o los consideraban raros? Los consideraban raros, ¿no? Así de, tú tienes problemas emocionales. O sea, yo creo que todos tenían problemas emocionales y los mandaban ahí. Entonces, te platico, en los pueblos primitivos de AVS México Media padecían Demo. enfermedades que afectaban su comportamiento y equilibrio emocional, que como hasta ahora me imagino. Y estos eran abordados de tipo mágico, que se mezclaban la fantasía y la realidad. Aquí, en esa época, ¿sabes cuál figura aparece? El chamán. Eso me impactó porque el chamán subsiste en la actualidad. Dime cuánta AVS gente no Media conoce Demo. que va a consultar a un chamán. Bastantes, de todo tipo de clases sociales. No, eso es algo común, decir, ay, pues que te hagan una limpia, ¿no? Que te quiten esos malos espíritus que tienes, o gente que está angustiada por el futuro y quiere saber qué va a pasar con ellos, van con un chamán, ¿no? A Catemaco, normalmente aquí en México, ¿no? AVS Media Demo. Bueno, estos chamanes de esa época se dedicaban a curar las enfermedades, daban consejos, luchaban contra la hechicería, así de yo te voy a dar, claro que sí, el mercurio necesario para curarte de este mal porque te la estaban aplicando, ¿no? También aliviaban ansiedades y pronosticaban el futuro. AVS Media Se Demo. consideraba como portavoces de las tradiciones indígenas. Ok. Jorge Molina señala la polémica ventilada en el año 1550 y 1551 acerca si los mexicanos tenían raciocinio o no, y si eran considerados. Y esta discusión AVS realizó Media el primer Demo. estudio psicológico del mexicano, ¿no? Ajá. La idea era de, pues estos son nativos, entonces tenían que ver si tenían raciocinio o no, o sea, piensan, realmente piensan o no piensan, ¿no? Me imagino que era de esa época. Hacen una aproximación a lo que sería el carácter del mexicano, apoyándose en la obra de AVS Francisco Media Callejas, Demo. Clavijero, en la historia antigua de México, en el que se presenta un estudio de carácter de los indígenas, ¿no? Que era el tema a abordar en esa época. Después continuamos con la época de la conquista. Esto fue en el año 1521. AVS Media Demo. Las enfermedades mentales como delirios, esquizofrenia y todas las demás eran derivadas del exorcismo en esa época, ¿no? Si los esfuerzos por extraer el espíritu no daban resultados, o sea, por más que hicieran un exorcismo y no funcionaba, se utilizaban entonces la fase 2, que eran los castigos AVS físicos, Media incluyendo Demo. la cremación. No había más. Esas eran sus opciones. En 1566 se fundó el primer hospital para enfermos mentales en Latinoamérica, en el cual se refería a los enfermos como piedras vivas. Es decir, seres imposibilitados para tomar decisiones, comprender su AVS acuerdo Media o Demo. mejorar. Ok. Los internos permanecían aislados, o sea, como diciendo, no, tú eres una piedra, ¿no? Te voy a poner ahí y nada más te voy a aislar. Esa era su forma de establecer sus reglas en el primer hospital que establecieron. Pablo Valderrama, en su artículo Un esquema para la historia de la psicología en México, atribuye AVS Media Demo. un sacerdote también, ¿no? O sea, en esa época también había sacerdotes, claro que sí. Después seguimos continuando con la psicología escolástica del siglo XVI en la Nueva España. Se ofrece una visión panorámica de las etapas sucesivas de las grandes tendencias de la psicología en la Nueva España. Lo que aquí se llama AVS Media se Demo. descubre en especulaciones generales en torno al alma, pero también en consideraciones particulares sobre el psiquismo, así como la forma de los Pero, ¿en qué consiste realmente la trata de personas? Es una explotación constante a las víctimas
puede ser interna o transnacional. Las víctimas no otorgan AVS Media consentimiento para la Demo. explotación como tal. La explotación constituye el mayor ingreso recaudado para los grupos delictivos. Normalmente, ¿qué tipo de personas son las que van enfocadas a este problema? Principalmente son mujeres y niñas de comunidades rurales en situaciones de pobreza, sin escolaridad o primaria incompleta, AVS Media indígenas Demo. o migrantes irregulares. ¿Cuáles son los principios rectores que hace la ONU para este tipo de problemas? Es un enfoque centrado en la víctima, garantizar la seguridad, la protección y la asistencia. Hacer preguntas de una manera sensible y sensata, escuchar activamente y responsable, considerar la AVS posibilidad Media de Demo. ideas preconcebidas y prejuicios. No hay que juzgar, mantenga la profesionalidad y debe de tranquilizar a la víctima de que no tienen la culpa. Estos son principios, si lo podíamos ver, cómo un psicólogo debe de tratar a alguien que haya vivido esa experiencia, ¿no? Entonces, es muy importante establecer los AVS criterios Media de acuerdo Demo. al lugar, en la región y a la persona. Este tipo de trata de personas va enfocado no solamente a mujeres, también puede pasar a hombres, ¿no? Y no solamente niños, también adultos. En caso de los hombres, también el perfil es gente de poca escolaridad y que extrema pobreza y los AVS ponen a Media trabajos Demo. forzados. Como sabemos, la ONU tiene varios proyectos, este no es el único. Entonces, para denominar a este apoyo para la trata de personas, se llama Corazones Azules. Por favor, aquellas personas que conozcan, que pueden estar viviendo esta situación o que acaban de salir de esta situación, por favor, AVS Media diríjanos Demo. a este proyecto de Corazones Azules. Hay en muchos lados en Latinoamérica, principalmente en Centroamérica, existen ese tipo de apoyos donde los pueden ayudar a salir adelante de esa horrible pesadilla que vivieron. AVS Universidad del Media Valle de Demo. México, Campus Querétaro. Equipo conformado por Laura Ortiz, Claudia Verónica Sandoval, Nadia Celada, Alejandro Gallegos, Estefanía Lisbeth Islas. Hablaremos sobre la psicología en Latinoamérica. Los siguientes países a mencionar son los más relevantes en este tema. AVS Bien, Media buenas Demo. tardes. En esta ocasión yo les voy a hablar de Laurencio Filo. Laurencio Filo nació el 10 de marzo de 1897 en Porto Ferreira. Optó por estudiar la carrera de medicina y al momento en el que esa persona estaba AVS Media cursando el Demo. segundo año de esa misma licenciatura, decidió abandonarla para posteriormente estudiar la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Derecho en Sao Paulo. Entonces, posteriormente toda su vida la dedicó a la AVS parte de la Media Demo. docencia y la enseñanza, pues, en el aspecto psicológico y en la educación. Me baso conforme a lo investigado y organizó en un laboratorio de psicología AVS Media en Demo. CEAERA, en la enseñanza pública. Y asimismo tuvo diferentes cargos en la enseñanza